Y mi charla va a complementar lo que el Dr. Lee se enfocó al enfatizar el papel del médico de cuidados neurocríticos en un centro de stroke comprensivo. Para un centro de stroke de SB comprensivo, ¿cuál es el papel del médico de cuidados neurocríticos? Bueno, como hemos dicho, solo el último año hay una certificación formal para centros de stroke que se desarrolló y se ha hecho. Pero la discusión de qué hace un centro de stroke comprensivo se ha estado desarrollando y cambiando y mejorando en los últimos quizá 10 años. Pero este es una cita de la Comisión Conjunta de los Requerimientos. Esto es lo que ellos deben tener. Una unidad de cuidados neurointensivos dedicado. La pregunta es, ¿por qué esto es un requerimiento en primer lugar? ¿Y cuál es el papel del neurointensivista? En el 2005, el primer documento fue publicado de un grupo llamado la Coalición de Cerebro, que recomendó hacer los centros de stroke o de SB. Esto fue un par de años después que el centro de stroke primario empezó a ser certificado. Así que la idea de que había algo más allá de un centro de stroke primario, que era más comprensivo, cada hospital no va a tener esto, pero que va a haber lugares donde se especializan en este tipo de centros, que tengan un nivel más alto de cuidado y de recursos. Y aunque aquí no se puede ver muy claro, y me alegra que no puedan ver esto, porque la lista aquí, esta lista larga, fue de este documento del 2005, donde si estos componentes de un centro de stroke comprensivo, y estos son todos los requerimientos, los componentes requeridos, y en el lado derecho, la columna del lado derecho, son las cosas que inicialmente fueron puestas como opcionales. Y en el documento inicial, miren donde dice neurociencias, donde dice y una unidad de cuidados intensivos neurociencias. Estos fueron inicialmente puestos como opcionales para un centro de stroke comprensivo. Yo recuerdo leer este documento como neurointensivista, decía, ¿qué? Ustedes no tienen que tener una unidad de cuidados neurocríticos en un centro de stroke. Me pareció interesante y escribimos una carta desde la Sociedad de Cuidados Neurocríticos para ver si el cuidado era realmente opcional, y los autores de este documento respondieron, bueno, ustedes saben, hay datos positivos de esto, pero tiene que ser balanceado con otros factores logísticos y prácticos. Y lo que ellos querían decirnos era que ellos se imaginaron que no hay suficientes neurointensivistas para certificar cientos de hospitales en los Estados Unidos como centros de stroke comprensivos, y posiblemente va a costar mucho más dinero contratar nuevas personas o crear una unidad de cuidados intensivos neurológica donde tienen enfermeras especializadas en este campo. Y fue bastante interesante ver que este argumento se estaba haciendo por las personas que estaban postulando las mismas primeras recomendaciones que se hicieron al inicio, que quizás nosotros debimos no. Así que la pregunta realmente fue, ¿deben estos puntos ser considerados para los criterios de los más altos niveles de certificación? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Ustedes saben de la charla del Dr. Lee que esto empezó en una discusión que ha cambiado realmente el reconocimiento del cuidado neurocrítico. Es un requerimiento, y los neurointensivistas son requeridos de estos centros de stroke o de SB. Y algunos de estos datos vienen de un número de artículos, y esta es una revisión sistemática que revisó varios estudios juntos, viendo a ver si el cuidado neurocrítico salvaba personas. Y esta es una lista de estos diferentes estudios, pero lo que se puede ver es que cada estudio tenía este recuadro grande y en el lado derecho, donde favorecía el cuidado neurocrítico, o sea que el cuidado neurocrítico hace la diferencia. Y las guías que nosotros estuvimos hablando hace un par de minutos, del 2013,
reenfatiza esto. Las unidades de cuidados neurocríticos son elementos esenciales de los centros de stroke o SB comprensivos. Así que realmente nosotros no podemos tener un centro de stroke sin tener un cuidado neurocrítico organizado y una unidad de cuidados intensivos neurocríticos para el cuidado de estos pacientes. Y esto realmente es algo que ha seguido hacia adelante en el proceso de certificación. Y un documento muy importante y útil para entender qué es un centro de stroke comprensivo fue publicado hace 2 años por la Asociación Americana de Corazón y la Asociación Americana de Stroke, y tomó algo de la información de este documento original y vieron un número de diferentes aspectos del cuidado de stroke o SB y evaluaron qué pasa si nosotros queremos certificar un lugar como un centro de stroke comprensivo, o qué pasa si no hay ningún mecanismo de certificación, pero todavía el lugar quiere ser un centro de stroke comprensivo. ¿Cómo medimos la calidad de cuidado y sabemos si ellos realmente lo están haciendo? Bueno, este es otro documento que necesita ser en su librería de stroke o SB, porque es un documento detallado que va a identificar un número de diferentes métodos. Así que bueno, tenemos esto puesto. Yo creo que un centro de stroke comprensivo son valiosos y una unidad de cuidados neurocríticos es esencial, una parte esencial de este. Así que vamos a regresar a la pregunta. Si el cuidado neurocrítico es un componente requerido de un centro de stroke comprensivo, ¿cuáles son las medidas de este documento? ¿Y cuál es el papel del neurointensivista en implementar estas medidas? ¿Cómo en organizar y hacer del líder de este centro? Así que es importante entender las diferencias entre un centro de stroke primario y un centro de stroke comprensivo. El centro de stroke primario, esta certificación y la definición de lo que es principalmente enfocada en el tratamiento del stroke isquémico agudo, que tienen una vía de TPA intravenoso si el paciente se trata, el paciente que tiene un alto colesterol, que tenga estatina, si el paciente se pone en una terapia antitrombótica antes de la descarga. Pero el centro de stroke comprensivo y la certificación no solamente es con respecto al el stroke isquémico, sino también en el stroke hemorrágico. Y yo siempre me he sorprendido cuando nuestras comisiones vienen a certificar a los centros de stroke primarios, y ellos no pueden actuar como el stroke hemorrágico no existe. Esto no está bien, porque un gran porcentaje de nuestros pacientes, especialmente un paciente que necesita un cuidado neurocrítico especializado, así que el stroke hemorrágico a menudo no es la experticia primaria de un neurólogo de stroke, en SB. Así que nosotros regresamos a este documento para ver cuáles son las medidas de un centro de stroke comprensivo. Y hubo 26 medidas, 12 de las cuales son importantes o las más básicas. Y esto va desde el cuidado de emergencia hasta neurointervencionismo, hasta lo que pasa en el cuarto de operación, el cuidado neurocrítico, la rehabilitación. Y como el doctor Lee discutió hace un momento, es una evaluación muy detallada de todas estas medidas o métricas. 7 de estas, que es un gran porcentaje de estas, se enfocan en aspectos que realmente están el cuidado neurocrítico. Ahora, en la realidad, muchas de las medidas, quizá la mayoría, tienen una relación con la forma que el paciente se maneja en la unidad de cuidados intensivos, pero 7 de ellos son directamente relacionadas con el neurointensivista. Así que quiero mencionar algunas de estas medidas solamente como un ejemplo. Ellos quieren recolectar el porcentaje de pacientes con hemorragia subaracnoidea y hemorragia intracraneal, y AVM, medidas de severidad inicial. Eso significa cuando el paciente entra, vamos a ver las notas iniciales de admisión iniciales y decir, bueno,
¿Cuál es la severidad de esta hemorragia subaracnoidea? ¿Cuál es el score de hemorragia intracraneal? ¿Cuál es el grado de pacientes con ABM? Y en adición, en la escala de stroke. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque es importante medir esto. Es importante porque es una forma de tener una línea base, un entendimiento de la severidad de la enfermedad del paciente y tener comunicación. El tiempo desde que la persona llega hasta el inicio del tratamiento en un paciente que tiene una hemorragia intracraneal asociada a warfarina. Esta es una medida pobre. Somos responsables de estas medidas, el porcentaje de pacientes que son admitidos a cada unidad. Así que podamos seguir. ¿Por qué el paciente, por ejemplo, no fue a la unidad de cuidados neurointensivos? ¿Por qué terminó en una unidad de cuidados general? Entonces, este centro no le está haciendo muy bien. El porcentaje también de pacientes con aneurismas, una hemorragia subaracnoidea aneurismática documentada con nimodipina. Son medidas muy específicas que se espera que sean recolectadas y que están relacionadas con la unidad de cuidados intensivos. Porcentaje de hemorragias subaracnoideas con nivel disminuido de conciencia. El porcentaje de pacientes que tienen hemorragias isquémicas. Recuerden que hay otras 20, otras medidas, muchas relacionadas con el tiempo en cuidados de emergencia, si hay investigación clínica. Así que son muchos puntos, muchas medidas. Pero estas, usted no la puede hacer sin una unidad de cuidados neurocríticos. Así que otras cosas que nosotros nos dimos cuenta es que necesitan una persona, pero también necesita un lugar. Y lo que pasa es que la unidad de cuidados neurocríticos usualmente es el punto focal de las organizaciones de cuidados. Cuando alguien va a la cuarta urgencia, quizá termine con angio o termine en la unidad de cuidados intensivos o en el salón de operaciones, pero hay un lugar donde el paciente va a terminar, quizá el paciente va a terminar en la unidad de cuidados intensivos por 1, 7, 15 días. Es el lugar donde los médicos y el staff se juntan para hablar sobre el plan, donde están quizás reuniones con el familiar del paciente. Así que es el lugar que es el foco, el punto focal de cuidado. Ahora, esto puede ser en adición a una unidad de stroke diferente. Algunas personas tienen, por ejemplo, algunos centros tienen un centro de stroke unido a una unidad de cuidados intensivos. Y esto depende de su organización individual en su centro o sea, en un hospital. Bueno, ¿cómo hacen esto? Va a depender en el número de pacientes que usted ve, quién está a cargo del centro de stroke comprensivo y francamente también depende en la forma como el hospital fue construido, porque incluso aunque el centro de stroke comprensivo está ahora desde el 2012, los hospitales quizás hayan sido construidos hace 20 años y nadie estaba pensando en esto. Así que nuestra responsabilidad es tratar de, dentro de este contexto, cómo llevar ese cuidado. Esta es mi unidad de cuidados neurocrítica. Aquí hay un paciente por aquí, aunque no lo vean. Hay dos enfermeras, dos enfermeras, un terapista respiratorio, muchos monitoreos. Este cuidado esto es un medio muy complicado para el cuidado del paciente con stroke. No es algo que pasa al azar. Todos estos lugares para organizar en cuanto a los protocolos de tratamiento, el cuidado multidisciplinario, a menudo el neurointervencionista es uno, el que tiene que unir a los intervencionistas, a los neurocirujanos, al neurólogo vascular, a los cirujanos vasculares para unirlos y necesitamos tener una reunión también con los familiares siempre. Este es el papel de este centro también. Y entonces se decide cuándo el paciente se mueve a otro nivel de cuidado. La evaluación de la calidad, ya hablamos de esto. Recolectar sus datos, su información. Y en un centro de investigación de stroke agudo, si estos pacientes terminan en ICU y si estás realizando algún estudio en estos ensayos. Así que estas son las preguntas que el Dr. Lee mencionó. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el líder? Y es realmente importante que el Centro de Stroke Comprensivo tenga un director médico único designado y que haya alguien de la administración del hospital, quizás sea una enfermera del stroke, que sea la coordinadora administrativa, y también deben tener un comité. Deben tener un comité donde la gente de las especialidades médicas relevantes
neurocirugía, no solamente el de emergencia, rehabilitación, todo el mundo, todo el mundo. Y que alguien tiene que haber un liderazgo, porque esto requiere refuerzos. El director médico de un centro de stroke compensado en los Estados Unidos a menudo es un neurointensivista o algún neurólogo vascular. Hay muchos neurólogos vasculares, o no hay muchos, pero eso depende en la organización del centro. Pero yo diría que si usted va a hacer esto va a tomar tiempo, y en muchos lugares, para hacer esto de forma exitosa, el hospital debe designar algo de dinero para pagar algo del tiempo del director médico del centro de stroke comprensivo para hacer este trabajo. De otra forma, es difícil que se lleve a cabo. Así que el papel del neurointensivista en el centro de stroke comprensivo. El cuidado neurocrítico es una parte esencial del centro de stroke comprensivo, y esto ya sea usted tenga una certificación o no. Esto es parte estándar siempre. Y el neurointensivista es responsable mínimo de las medidas neurocríticas, pero en realidad es responsable de muchas otras cosas. Coordinación del cuidado del paciente alrededor de la unidad de cuidados neurocríticos. Y además el neurointensivista a menudo es el líder y está liderizando el centro, porque es comprensivo, es global, ya sea un stroke hemorrágico o isquémico, y debido al papel de coordinación que está ocurriendo aquí para que se puedan trabajar de forma conjunta con múltiples especialidades. Voy a extenderles una invitación, y esta invitación es, yo estoy honrado de estar aquí y quiero invitarlos a la sociedad, la reunión en Filadelfia 2013, es la primera semana de octubre de la Sociedad Neurocrítica. Ya tenemos el programa de esta asociación y la agenda inicial, y me recordaron que una de nuestras sesiones es en modelos de cuidados neurocríticos en el mundo y cómo llevar esto. Y doctor Ábrego es uno de nuestros speakers, así que va a ser una reunión bastante excitante, va a ser una reunión muy importante. Yo todavía me queda una charla, así que muchas gracias.